Ay, güey. Permítame, jóvenes. Bueno, como les decía, pues ya vamos a arrancar el día de hoy ya las clases. Un gusto saludar a todos, a cada uno de ustedes. Espero que han tenido un buen descanso este 1 de mayo y, pero, y con el imprevisto un poquito del tráfico hoy ahí estuvo rico el viernes, sábado y domingo sin tráfico, pero ya hoy bastante cargado. Seguimos en nuestras clases virtuales por los incidentes todavía que presenta la Universidad de San Carlos, así que yo creo que ya casi a la mitad de terminar nuestro curso para llegar al examen final. Eh, Vamos a iniciar hoy con el penúltimo tema y ya hay solo un último y estaríamos concluyendo ya directamente con lo que es nuestro contenido del curso de lógica jurídica y pues con la espera a ver si Dios lo permite, pues que el examen final pudiera ser presencial. Eh, bueno, anuncios, ya tienen todas sus notas. Por favor, hay 3 personas ahí que pedimos, y creo que ya 2 ya se comunicaron en el chat lo pusimos, 3 personas que nos urge comunicarnos, creo que 2 ya se comunicaron con Maite. Nos queda ahí una, por favor, que se comunique lo más pronto posible con Maite. Y, si hay alguno que no le aparezca su nota, que tenga ese inconveniente. No sé si hay alguno que ya revisó que no le aparezca su nota. Fue realmente un viacrucis lograr tener el tema, porque hay algunos que subió la plataforma, pero no subió el documento, pero el documento sí lo subió en el correo de cuando Maite lo pidió. Entonces, todo esto me ocasionó un gran atraso para mí, poder calificar y después sumar sus notas ¿cómo se llama? De la exposición. Pero ya está toda subida sus notas, así que si, como le digo, solo esas 3 personas que estamos necesitando que se comunique con nosotros, y si alguien no todavía aparece, por favor, si me lo indica de una vez o si no más tarde, por favor, se comunica con Maite para ver entre todo este relajo, ver dónde aparece o si lo subió o no, o qué sucedió. En general, creo que a todos muy bien, creo que independientemente de eso, creo que la realización del examen era bastante, pues, segura, y creo que independientemente no voy a hacer crítica ni juzgar, pero espero que lo hayan hecho a conciencia y no solo copiar y pegar. Obviamente sí, pues, cuando uno lee las respuestas, obviamente es legítima la respuesta. Eh, Espero que lo han hecho a conciencia. El hecho que están aquí haciéndolo de esta manera, realmente es para que ustedes aprendan, y si no lo hacen así, pues el daño se lo hacen ustedes, no uno. Así que por favor, con toda la conciencia del tema, la mayoría tiene obviamente una nota muy buena, así que ya están ahí las notas. Creo que la mayoría tiene lo suficiente para terminar de ganar el curso, así que espero no tener muchos retrasadas en este curso correspondiente. Como les digo, pues ya solo nos quedan 2 temitas, hoy terminamos de abarcar. En este es 30 puntos del examen final, ya llevamos el primer laboratorio que ustedes realizaron la semana pasada. También la semana pasada no pude compartir con ustedes el miércoles, me atrasé en un tema que tenía y no podía escribirles, y ya les escribí tarde. Disculpen ustedes, pero todavía logré ahí avisarles a tiempo que íbamos a suspender las clases. De referencia también quiero hablarles de una vez tentativamente el día de hoy, que creo que la clase del día miércoles la tendremos a través de un ejercicio. No creo poder estar con ustedes impartiendo el curso. De todos modos, en el transcurso de la mañana le estaré confirmando, pero ya de hecho ya tengo el trabajo que van a realizar en el periodo correspondiente de la clase. Así que el día miércoles, para que ustedes lo sepan, por favor, estén pendientes y hagan su ejercicio, que es lo más probable que no pueda estar compartiendo con ustedes ese día. Y de ahí, por lo tanto, creo que la otra semana sería ya la última de clases, si no estoy mal, en lo que anuncian ya definitivamente los exámenes finales, y estaríamos cumpliendo con el tema. Bueno, de paso, después de estos anuncios, no sé si hay alguna duda.
Licenciado, en el ejercicio del miércoles estará Maite en la reunión con nosotros. Miren, lo más seguro es de que, a ver, quiero ver aquí en el Google, en la Classroom. Porque la última logramos dejar. En el ejercicio de las antinomias tengo 83 entregas en el tiempo correspondiente. Ahí se recuerdan de que si lo presentaron después, ya no vale porque tenía toda la hora de ese día hasta el final de la medianoche, ¿verdad? Tengo 83 entregadas, que la clase estaba menos de ese número, así que creo que todos los que estaban en la clase ese día lo hicieron, lo entregaron. Creo que va a ser de la misma manera, compañera, lo vamos a efectuar a través de... Es el licenciado. Bueno, si ya no hay más dudas, alguien ahí con el tema de la nota o algo, como les digo, si tiene alguien inconveniente que no le aparezca su nota, nos escribe por favor en el chat, a Maite, por favor, para buscar todo en dónde está, porque sí nos sucedió un relajito con el examen, por eso me tardé. Bueno, si no hay más dudas, comencemos entonces el día de hoy. Permítame un momentito. Bueno, comenzamos hoy ya siempre con el tema y ya culminando de la estructura del pensamiento jurídico. Ya hemos venido hablando de varios temitas, el juicio, y de último terminamos en la clase pasada hablando de las antinomias. Y hoy iniciamos conversando con el tema de lo que se refiere el razonamiento jurídico. Con este tema culminamos lo que es todo el englobado de lo que se refiere el pensamiento jurídico en sí. Hemos estado viendo durante la jornada después del primer parcial en la estructura del pensamiento jurídico, el concepto jurídico, ¿verdad? Vimos lo que era en sí todo el compuesto del concepto jurídico. Después analizamos lo que es el juicio jurídico, siempre en la estructura del pensamiento jurídico. Y hoy culminamos con la estructura del pensamiento jurídico con el tema de el razonamiento jurídico. Y evidentemente aquí con esto es culminar lo que el primer día de clases, cuando estaba con ustedes compartiendo allá presencialmente en nuestras aulas universitarias, que el fin de este curso era promover a través de lo que aquí se estudia, a través de la lógica jurídica, promover en sus mentes, en su deseo de aprender y en su mente más que eso y en su expresión, la forma jurídica que vamos a comprender, entender, interpretar, hablar del derecho y de la norma jurídica. Y esto es para mí la parte, la guinda del pastel para terminar lo que veníamos hablando desde el primer día de clases. Y recuerdo cuando hablábamos del concepto de un delito y usted va con la persona sin menospreciar a ninguna persona, pero ustedes son estudiantes de derecho, pero usted va con el panadero o va con un ingeniero civil o va con cualquier persona y usted le pregunta qué es delito, definitivamente va a tener un razonamiento, una lógica natural de darle una explicación, de indicarle qué es. Pero en nuestro concepto, jurídicamente hablando, cuando nosotros nos expresamos de lo que es la norma jurídica, lo que hacemos mentalmente los juristas, ustedes, los jueces, los abogados, los notarios en las escrituras públicas, etcétera, es efectuar la estructura del pensamiento jurídico, creando juicios jurídicos en su mente, creando conceptos jurídicos, pero ante todo razonándolos en su mente. Y con eso crea una expresión.
¿Y qué es el razonamiento jurídico? Y como les digo yo, la guinda del pastel, aquí ya ustedes de aquí en adelante van a poder a través de tus otros cursos, independientemente del área pública, el área privada, notarial, lo que sea, expresarse y que los problemas que se le planteen dentro de la norma jurídica, dentro de las leyes, dentro de un caso, dentro de un tema de derechos y obligaciones civiles, es razonarlo. Y eso es lo que ustedes ahora ya van a poder hacerlo, sino estructurarlos mentalmente hablando para que puedan ustedes razonar lo que es el derecho. Por eso aquí, iniciando con una pequeña introducción, ¿qué es el razonamiento jurídico? El derecho, antes de entrar a definirlo, hay que tener claro que el derecho no se aplica de manera mecánica. Es lo que he venido diciéndoselos, creo que los he hartado de estar diciéndoselos, que no pueden ustedes ir mencionando y creando conceptos porque los leen en los libros, porque lo ven impreso, porque está en un folleto. Eso es una manera mecánica de ver el derecho. Por eso Eduardo Couture decía, estudia, y porque si no estudias cada día serás menos abogado. Y la idea es de que el derecho no es mecánico. No es como el derecho, como la ingeniería civil, que ustedes, hay fórmulas y las fórmulas no varían, porque si varían, el compuesto se echa a perder. O alguien que sea ingeniero químico sabe bien que tiene un compuesto químico, ciertas cosas, y que si lo cambia no es lo mismo, cambia. Igual es el derecho, no puede verse de la misma manera porque socialmente nos vemos cambiando, planteamos problemas diferentes, la sociedad cambia, la cultura cambia, las tradiciones cambian, y por ende, cuando vemos que el derecho es el conjunto de normas jurídicas que regula la conducta humana, esa conducta se va transformando y va modificando. Por eso el derecho no se debe aplicar de una manera mecánica, va a exigir un proceso, dice, intelectual. ¿De quién? Del jurista, de ustedes, de los jueces. Yo no sé el día de mañana dónde Dios los permita estar, como fiscales, como parte entre como jueces, como abogados defensores, abogados acusadores, el ejercicio del notariado, derechos corporativos y tributarios, donde Dios los permita estar. El razonamiento es un proceso intelectual que usted va a tener que todos los días interpretarlo, argumentarlo y justificar lo que usted decide, lo que usted dice. Este proceso a que les voy hablando es lo que denominamos ese razonamiento jurídico. No memorizar, no venir y aprender. Esto es un proceso de razonamiento jurídico. Por eso lo colocaba aquí al final, el derecho no solo se conoce, ustedes lo están conociendo cuando empezaron a ver introducción al derecho, teoría general del proceso, están conociendo el derecho. Pero después que ustedes lleguen a culminar su carrera, ya el derecho ya no lo conocen, lo deben de razonar. Más cuando ya vean filosofía también del derecho, van a aprenderlo a razonar. Bueno, ahora sí, conceptualicemos entonces qué es el razonamiento jurídico. Y nos dice aquí que el razonamiento jurídico, dice, es el proceso. ¿De dónde? ¿Escrito de manos o en dónde se desarrolla ese proceso? Bueno, ¿están conectados o no? Un proceso, ¿en dónde se desarrolla ese proceso? En un tribunal. Un tribunal de juicio. Usted le dice al tribunal, mire, piense esto. En el pensamiento, Lick. Pensamiento en su mente, muy bien, como personas, como dice Alex aquí, mi pensamiento. Ese proceso entonces lógico, argumentativo, mediante el cual interpretan normas. Ya aquí miren cómo del juicio, del concepto jurídico, hoy hablamos de normas, ¿verdad? En el concepto hablábamos de elementos, en el juicio hablábamos de premisas. Aquí hablamos, cuando razonamos, de interpretar normas que están relacionadas con qué, con hechos, hechos de dónde suceden afuera, externos en la sociedad, lo que vemos, y que se obtiene una conclusión, nuestro tipo de conclusión, que es jurídica justificada, porque ustedes van a decir, ay, dígame, ¿existe razonamiento no jurídico? O sea, ¿existe el razonamiento normal? Hablando un poco de filosofía.
Platón lo decía, ¿verdad? Hay razonamiento, todos somos entes racionales. El razonamiento existe en sí, en el ser humano. Claro, socialmente yo puedo tener un razonamiento social sobre la conducta de las maras, por ejemplo. Pero, por ejemplo, hablando de las maras con el razonamiento jurídico en alguno de ustedes, con ahora un razonamiento jurídico, el término de las maras, díganme alguno de ustedes, un razonamiento jurídico. En lo que me tomo mi café, a ver, díganme. Si no, Tal vez podríamos argumentar que las maras son grupos organizados que se dedican a delinquir, por lo cual tienen una, digamos, una situación de la cual deben regularse su conducta, por ejemplo, ¿ah? ir por ahí. Ahora, a ver, Homero, platicando con usted aquí, dígame ahora un razonamiento natural, social, que a usted se le ocurre de las maras. Porque, por ejemplo, usted puede estar sentado en una cena de su casa o un almuerzo un domingo, ¿verdad? Ahí con la familia. En la familia pueden haber ingenieros, pueden haber médicos, pueden haber amas de casa y todo. Y usted platicando ahí, y alguien sale en la mesa y le dice, no, miran que tuve un asalto y me dispararon contra el vehículo. Pero miran, cuando voy viendo a los dos patojos que están matando ahí y asaltando, todos tatuados y vos, y viene otro y dice, ese es una mara, esos son de la mara. Empezamos a hablar de las maras en términos ahí. ¿Usted qué diría que es de las maras en un razonamiento natural, normal? Ahorita quítese la investidura de que usted es jurista. ¿Qué diría? Que son grupos, grupos, digamos, del área, grupos de la cuadra, que de alguna manera tienen una amistad y que tienen una, digamos, una conducta no adecuada y que al final son un grupo de ladrones, pues. Mire cómo va empezando. Que infunden temor tal vez a las personas que viven en los alrededores. Correcto. Pero aquí ya veo que sí, que usted mismo, Homero, tuvo un ejercicio mental ahorita, ¿verdad? El ejercicio mental que usted hizo fue un proceso lógico de argumentar socialmente que es una mara, pero al inicio cuando yo le pregunté qué es la mara en el punto de vista jurídico, también me lo dijo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero con esto? Jóvenes, ahora en adelante las normas, más que un hecho, ¿verdad? Las normas las tienen que relacionar, tienen que interpretar. Entonces, por ejemplo, yo ahorita hablo de, por ejemplo, la ley de antiterrorismo. Entonces, hoy ustedes pueden darme una argumentación y una definición de qué es la mara, porque ya hay normas sobre eso, ¿verdad? Entonces, ustedes relacionan a los hechos con la conclusión de lo que ven, pero su conclusión es jurídica justificada, ¿sí? Entonces, la próxima vez que yo le pregunte a usted, Homero, y me diga que es una mara, bueno, de conformidad, imagínese que yo estoy aquí en un privado con usted y estamos examinándole de penal y le digo yo, mire, ¿usted cómo interpreta las maras? Y lo primero que usted tiene que contestarme, bueno, de conformidad con la ley tal, el decreto número tal del Congreso de la República, las maras de a partir del año 2026 fueron relacionadas como grupos de terrorismo y ¿me entiende? Ese es el razonamiento que usted hace jurídico. Toda la vida lo va a estar haciendo. ¿Cuáles son esos elementos entonces del razonamiento jurídico que tiene? Y aquí vamos a lo mismo, el concepto y el juicio, porque estamos dentro de la estructura del pensamiento jurídico. La premisa mayor, premisa menor y la decisión jurídica. Pero aquí la premisa mayor, ¿cuál creen ustedes que es? Es la norma jurídica. Va a ser la premisa mayor. ¿Cuál es la premisa menor? El hecho del caso que vamos a entrar a examinar sobre la premisa mayor, o sea, sobre la norma jurídica. Y la decisión se le va a denominar conclusión, ¿sí? Una definición, una conclusión, una argumentación, ¿verdad? Es lo que hicimos ahorita en el ejercicio que estábamos haciendo con Homero prácticamente, ¿verdad? Bueno, en el enfoque doctrinalmente hablando, el razonamiento jurídico, aunque lo van a ver ustedes otra vez en filosofía del derecho, van a ver ustedes que aquí les puse dos conceptos de dos tratadistas,
a este Robert Alexi, constitucionalista, de hecho lo cité porque acaba de hacer un tema de una revisión de un expediente y leyéndolo encontré ahí, cabal, encontré que hablaba del razonamiento y lo aproveché a colocar. Y aquí también Atienza, que nos menciona dos temas. El razonamiento jurídico es un proceso de justificación racional. ¿Y quién lo hace? El propio jurista, ¿verdad? El otro dice, implica, el razonamiento jurídico, ¿qué es? Implica ponderación cuando hay conflicto de principios. Este es mucho más profundo, ¿verdad? El concepto del el razonar dice que el razonamiento jurídico dice que implica en mí crear ponderaciones más extensas cuando hay conflicto de principios, o sea, analizar, estudiar el principio. Y el ejemplo más clásico de lo que es un razonamiento jurídico se refiere a lo que nos referimos nosotros como el famoso silogismo jurídico. El silogismo jurídico, yo creo que ustedes ya han oído de esa palabrita, silogismo jurídico, no es más que interpretar. ¿Y cómo interpreto? Bajo el razonamiento jurídico. Eso es silogismo jurídico. Así que por eso aquí les colocaba el caso más hipotético, comúnmente pues hablando como silogismo, mi mente o cómo hago mi razonamiento jurídico. Premisa mayor, la norma. La norma dice, el que causa daño debe repararlo, ¿verdad? Premisa menor, el hecho que estoy hablando sobre la norma, Juan causó daño. ¿Cuál es mi conclusión o a qué me lo determino? Obviamente, Juan hizo un daño, la ley dice que debe reparar el daño, Juan debe reparar el daño. ¿Ya se dan cuenta? Obviamente es un razonamiento muy sencillito, ¿verdad? ¿Cómo vamos? ¿Sí me comprendieron hasta aquí? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, perfecto, pues buenísimo. Bueno, sigamos entonces ahora. Ya que ustedes vieron ahí, ahora veamos realmente cuáles son esos problemas de vigencia y aplicación que vamos a tener al razonar. El primer problema que tenemos es el problema de vigencia y el segundo va a ser el problema de aplicación. Esos van a ser nuestros problemas o nuestros conflictos mentales, se oye mal, pero bueno, digámoslo así, mentales que vamos a tener al razonar nosotros o hacer el ejercicio mental de razonamiento jurídico. En el tema de vigencia, obviamente el tema de vigencia se refiere si a la norma existe y si es válida, de tiempo, ¿va? Tipos de problema que encontramos en esto, temporal, ¿será que la norma sigue vigente o está derogada? Porque hablar de maras hace 5 años no es lo mismo que hablar ahorita con una normativa jurídica, ¿verdad? Espacial, ¿aplica en este territorio o no? Y puede darse el tercero, que es jerárquico. ¿Es válida frente a la norma superior? En ese ejercicio de la pirámide de Hans Kelsen, ¿verdad? Entonces, aquí les puse un ejemplo, ¿va? Una ley derogada no puede aplicarse, ¿sí o no? Obvio que no. Entonces, el problema está en su vigencia. Pero obviamente ya esos vacíos legales conforme a la ley, por ejemplo, la ley de ordenamiento judicial en el tema de la interpretación nos dice pues que no hay una temporalidad, no existe un efecto retroactivo en la norma, salvo en materia penal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí hay un conflicto, un problema de razonamiento de vigencia. Si a mí me traen a luz un delito y me dicen, bueno, pero miren, no se puede aplicar porque la ley entró en vigencia después, pero nuestra norma jurídica dice, salvo que favorezca al reo, ¿verdad? Entonces, ahí van viendo ustedes cómo empieza a jugar ese mecanismo del razonamiento jurídico en cada una de las normas. El segundo problema, el problema de aplicación. Uno era vigencia, temporalidad, jerarquía, y ahora este es de aplicación. Se refiere a cómo se aplica la norma al caso concreto. Allá hablábamos, Juan hizo daño. La norma dice, si hace a alguien daño debe repararlo. Problemas típicos que tenemos en la aplicación. Ambigüedad de la norma. Cuando la norma es ambigua, sí saben qué es ustedes la palabra ambigua, ¿va? Ambigua la norma. Ya van a ver ustedes también cuando lean la interpretación del derecho y todo, van a ver en los procesales, van a empezar ustedes a poder manejar lo que como se habla, las leyes de interpretación de conformidad con la ley de ordenamiento judicial, las lagunas, por ejemplo, de ley, etcétera. Problema típico, la ambigüedad de la norma. Segundo, el conflicto entre normas, porque puede haber dos normas que choquen.
y la interpretación no de la norma, del hecho, ¿verdad? Ejemplo, aquí hay un ejemplo bien bonito que próximamente va a haber un bonito ejercicio sobre este. Un ejemplo es una manifestación que bloquea calles. ¿Es ejercicio legítimo o abuso del derecho? Miren este caso que les puse aquí bien profundo para ustedes y que en el 2023 tuvimos este inconveniente, ¿verdad? Aquí empezamos con razonamiento jurídico. La relación con la práctica. Estos problemas resuelven mediante tres cosas cuando yo hago esta pregunta. La interpretación, bloqueo de calles, ejercicio legítimo, libertad de locomoción, principios del derecho, abuso de un derecho, el derecho de manifestación es un derecho, sí. Hay un abuso, puede haber un abuso de ese derecho también. Argumentación, ¿cómo lo argumento yo? Aquí hasta con palabras sabias, ¿verdad, Benito? El derecho ajeno, ¿verdad? El interés particular prevalece sobre o no prevalece sobre, ¿sí? Argumentación y el uso de principios generales, ¿verdad? De principios generales del derecho. Bueno, ¿vamos bien? Sí, licenciado. Gracias. Listo, Sí, pues. licenciado. Pasemos ahora a lo un poco más complicado y aquí está, como puse aquí, el núcleo, el centro de lo que es el razonamiento jurídico. Aquí encontramos lo que es el núcleo lógico del problema, del tema del razonamiento. Cómo utilizar los argumentos jurídicos clásicos para este tema y este. Aquí hay dos tipos de argumentos. El primer argumento es el argumento denominado en latín argumentum in honorem ad maius o ad malus. ¿Qué significa? Si la ley prohíbe o permite algo menor, con mayor razón prohíbe o permite lo mayor. Vuelvo a decirlo, miren, o léanlo ahí en la presentación, ¿verdad? Si la ley prohíbe o permite algo menor, con mayor razón prohíbe o permite lo mayor. ¿Qué es este tema? El razonamiento, el límite de la norma, de cómo juego yo en el razonamiento. Exacto, es lógica, es un argumento lógico, muy bien allá, como dice Aragón, pero como lo vemos aquí, como es lógica, es de lógica, es entendible que la norma tiene límites y por ende no podemos meter hechos a una norma donde ya tiene su límite. Es tonto, ¿verdad? Utilizarlo donde la ley tiene un límite, ¿verdad? ¿Cómo se estructura estos argumentos, verdad? Dice la estructura lógica es si A menor, o sea, la norma está prohibido, entonces B mayor, el hecho también lo está. Es lógico. Ejemplo aquí, si está prohibido fumar en hospitales, con mayor razón está prohibido fumar, vamos a lo más interno, en un quirófano. Miren cómo es. Entonces, estos son argumentos en minori, o sea, nos van a temas, como lo decía ahí, lógicos. El uso jurídico, ¿por qué nos sirve estos argumentos? Porque nos refuerza la interpretación al hablar de la norma, ¿verdad? Al expresarla. Pero más allá de eso, nos ayuda a aplicar razonamientos, dice, restrictivos o extensivos, ¿sí? Por ejemplo, si yo hablara de fumar en el hospital, pero puedo fumar en el jardín del hospital. No, porque la ley prohíbe fumar en hospital y el jardín es del hospital, ¿ya? Me está dando un razonamiento. Miren lo que estoy haciendo, extensivo al mismo. En el otro en el que puse el ejemplo, es restrictivo. Para eso me sirven estos tipos de argumentos. El segundo argumento con el que utilizo la lógica, con el que estoy en la lógica, permítanme un gato, jóvenes.
No se le escucha, licenciada. Les dije que solo un momento que me esperaran, pero Ay, perdón, yo pensé que... usted hasta ahorita está poniendo atención entonces. No, aquí estoy, pero dije yo, tal vez se me fue la señal del internet. 2 minutos, permítame. Disculpe. Bueno, entonces seguimos con el otro argumento, ¿verdad? El argumentum a contrario. ¿Cómo utilizo el razonamiento a través de vía contraria? Concepto dice, si la norma regula un caso específico, la norma, o sea, la norma jurídica regula un caso específico, se entiende que los demás casos no regulados quedan excluidos. Son cosas de lógica, ¿verdad? Pero por eso les digo, ¿por qué sí sirve? Ahí lo vamos a ver. La estructura lógica me enseña que esto es que si la norma dice, esto está permitido, entonces todo lo que sea el hecho A, tipo A, no está permitido. Todo lo que no sea. Ejemplo, la ley permite votar a mayores de 18 años. A mayores de 18 años. Mayores. 18, 19, 20, hasta que muera, pueden votar. Así de sencillo, creo. ¿Cuál es el argumento contrario al mismo? Lógico, los menores no pueden votar. ¿Y quién es un menor de edad? Pues alguien que tiene menor de 18 años. Es lógico, me dirán ustedes, pero ¿qué cosas tan lógicas y todo? Sí, pero ¿cuál es su importancia? Igual que el otro argumento, aunque sea muy lógico, nos ayuda a una restricción o a una extensioridad de lo que expreso en el razonamiento jurídico. En ¿cuál es la importancia? Dos cosas. Delimita el alcance de la norma, porque encuadra un hecho tipo que lo demarca, delimita el alcance de la norma. Y segundo, evita interpretaciones extensivas indebidas, ¿sí? Por ejemplo, que me ponga a decir, vota mayores de 18 años. ¿Mayor igual desde la norma o mayor de 18 años? O sea, tiene que ser mayor de 18 años, entiendo que 19 en adelante. ¿Por qué vienen ustedes cómo ahorita este argumento, a contrario, me ayuda a no hacer lo que estaba haciendo ahorita? A hacer interpretaciones extensivas indebidas. ¿Se dan cuenta cómo sirven? No son por gusto y a veces los mira uno de lógica, pero sí sirven. ¿Estamos? Bueno. Sí, licenciado. Ya para culminar el tema del razonamiento jurídico, 2 temas. ¿Por qué es importante el razonamiento en nosotros como juristas? Primero, en cada uno de ustedes, como les dije al inicio, Dios no sé dónde los va a permitir estar, dónde van a ejercer y en qué van a ejercer, pero importante, nos sirve porque permite resolver casos complejos. Claro que ahorita estamos haciendo ejercicios mentales suaves, ¿verdad? Muy de escuela, ¿verdad? De primaria, no son profesionales, pero más adelante los ayuda para eso. Segundo, es que les va a ayudar como juristas a evitar arbitrariedades, ¿sí? Evitar arbitrariedades con su cliente, ante el juez, lo que sea. Tercero, garantiza decisiones justificadas, ¿sí? Porque a través del razonamiento vamos a caer en una conclusión definitiva. Y cuarto, fortalece obviamente todo lo que hacemos nosotros como juristas, como estudiantes de la norma, del derecho y prevalecer el derecho. Obviamente con todo lo que hacemos provocamos fortalecer nuestro Estado de Derecho, ¿sí? Para que nuestro Estado cumpla y con sus finalidades ante la población. Eso es bien importante en nuestra carrera. Síntesis final sobre la misma, sobre el razonamiento. Entonces, ¿qué tenemos aquí? 4 puntos para concluir. El razonamiento jurídico es el núcleo del derecho. Hoy ya lo entienden, ya lo ven para dónde va. ¿Por qué? Porque es interpretar la norma sobre un hecho concreto y dar conclusiones y dar una conclusión jurídica justificada. 2, implica lógica, lo vimos ahorita con los argumentos, implica interpretación, pero al final vamos a argumentar, que es lo más importante. Tercero, enfrentan los problemas de vigencia y aplicación diarios de la norma, ¿sí? Y cuarto, son utilizadas estas herramientas, aunque sean de lógica normal, pero nos ayudan a expresar el razonamiento, que es el argumento
a ignoren o ad maus y al argontum a contrario. Bueno. Y aquí les dejo, siempre como me gusta dejarles ahí una pequeña reflexión y se los dejo aquí ya para ustedes también de todas las reflexiones que les he dado durante la carrera, durante el curso. El buen jurista no es quien memoriza normas, lo que les dije los primeros minutos de esta clase el día de hoy. Nuestro error a veces como juristas es estar memorizando conceptos tratadistas. El buen jurista no memoriza normas. El buen jurista es el quien sabe razonar con las normas, con ellas. ¿Ok? Así se los dejo. Espero que nunca en su vida lo olviden cuando un día los vea ya ejerciendo y practicando el derecho y verlos ustedes argumentando y con orgullo voy a poder decir que están razonando y están adelantando, porque como les digo, esto es importante porque esto nos ayuda a fortalecer nuestro Estado de Derecho. Bueno, ejercicio del día de hoy. Vamos aquí. Aquí está el día de hoy. Bueno, ¿en qué consiste nuestro ejercicio el día de hoy? Mentira, todos, aquí está. Este no es de puntos, esto es para que lo hagamos ahorita 15, 20 minutos de lo que queda la clase, 20